Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a Nutrición sin Humo. Mi nombre es Guido Sustento. Yo Del otro soy, lado, soy Punto Malnutrición, como dice ahí. Estamos en el cuarto capítulo y hoy vamos a hablar de una temática muy importante y que está muy demonizada. Hidratos de carbono, harinas. vayamos a... Ya en capítulos anteriores estuvimos hablando de macronutrientes en general. Hoy vamos a hacer un doble clic en uno de los macronutrientes, el que sería hoy en día el que está, el enemigo de todos, creo yo. O al menos Sí, en la percepción es el enemigo de todos. sí, hoy La en día película de sí, terror. que va... Sí, porque los carbos siempre van asociados al azúcar, a la insulina, Mm. a, a todo A eso. todo lo malo. A todo lo Sí, malo. sí. Todo lo malo viene de Y, y, los es, hidratos y, de carbono. y es algo que va por épocas, porque tengo entendido que hace un tiempo, cuando yo era un pequeño y no estaba metido en el mundo de la nutrición todavía, el enemigo eran las grasas. Y así. Sí, Es como que siempre se la agarra con algo. Y en este caso, bueno, la ligaron los hidratos, pobres. sí, es cíclico. Van rotando entre grasas y hidratos de carbono. No sé si algún día llegará a las proteínas. Creo que no. Y pasa que como van tan ligadas a la parte de recuperar el músculo, o sea, es la información básica que le llega a la persona promedio, es muy difícil que se la ponga en contra. Sí. ¿Por qué pensás Capaz que con el los alto, demonizamos igual? Las grasas y los hidratos. yo Va por la creo más parte que de... nada, no, yo creo Sí, más que nada porque los ultraprocesados son una mezcla de hidratos simples, que son justamente un tipo de hidrato, y grasas. Entonces, esta cosa de las carbograsas ya directamente sí. las asocias a, bueno, hidratos, facturas, hidratos, pastas con un montón de salsas recontra grasientas o manteca y todo eso. Y Mm, va por eso, más que nada. sí. Y en ese sentido, un poco con lo que decís, hablamos o demonizamos a los hidratos de carbono y demonizamos a las grasas, no porque sean ellas en sí, sino por los ultraprocesados. O sea, como que en realidad Exacto. la culpa no la tienen tanto los alimentos enteros de los que vienen, sino tipo la suma de los de en una matriz, en un alimento que tiene aditivos, conservantes, 80 ingredientes y además la peor calidad de ese macronutriente, digamos. Claro. Aparte, estamos hablando de que tienen un proceso de refinamiento y nada, no favorece esto. También me parece medio tonto demonizar uno de los macronutrientes que nuestro cuerpo, o sea, necesitas los tres. O sea, no puedes demonizar una de las bases. Sí, Pero bueno, sí, sí. se va por este lado. Y también, en ese sentido, también por esto está en auge todo el mundo cetogénico, keto, low carb Claro, y todas esas sí. cosas. ¿Keto low carb? Sí, sí, completamente. Ujú. Tipo, va por un lado de eh, voy a tratar de vivir sin esto, digamos. Claro. Que creo que también acompañaba a eso en la moda anterior de las grasas, de decir, si puedo no consumir grasas, mejor, Sí, lo cual es completamente. Y imposible. aparte, el problema con esto para mí es que la gente ve cambios a nivel visual porque es lógico. Si yo saco carbohidratos, si yo saco grasas, voy a sacar un montón de ultraprocesados que son altos en energía, pocos densos nutricionalmente. Entonces, es obvio que voy a ver un descenso de peso, que es por lo que por lo general se ve a simple vista al Sí, principio. sí, re. Entonces, creo que se va por ese lado. Y después lo asocian a haber sacado ese macronutriente, el boom, el cambio que tuvieron. Cuando en realidad Sí. tuvieron solo un déficit de energía por dejar de comer boludeces, más que nada. Es la... Francis dice mucho que la solución es la dejar de comer boludeces diet. Comer pelotudeces diet, lo vi, estoy completamente de acuerdo. Que Es, sí, es así. uno piensa que es la dieta restrictiva lo que me da la solución. En realidad es Claro. lo que estamos incorporando por consecuencia de estar haciendo esa dieta restrictiva. No tanto lo que dejas, sino lo que consumís a expensas de dejar esa cosa, digamos. Beneficio por omisión, justamente. El ejemplo Sí. claro de en vez de desayunar, estaba desayunando pepas con chocolatada
Y dije, che, voy a dejar los carbohidratos. Bueno, empezaste a comer huevo y palta. Es como, sí, obvio que vas a mejorar. O sea, estás consumiendo alimentos de muchísima mejor Claro, calidad. Va un poco por ese lado, exactamente. creo yo. Y que te Pero dan creo que saciedad también, estaría... aparte. Además, o sea, tiene proteínas, o sea, tiene un contexto, tiene una matriz que es copada, básicamente. Sí. Las guías no recomiendan desayunar pepas con chocolatada. Con chocolatada. Básicamente, claro. Sí. Pero bueno, me parece que podemos rebobinar un poquito antes de meternos más deep en ese mundo y empezar a definir realmente los hidratos de carbono en sí, porque uno termina yéndose a la dramatización absoluta, pero muchas veces ni siquiera sabemos realmente qué es o qué ¿Qué son, es? porque también no es solamente no es hidrato de carbono y ya, sino que es todo un panorama que bueno, muchas veces en redes lo que hacemos es bajar bajar el vocabulario, bajar las palabras a lo más entendible posible, porque no vamos a hablar de bioquímica en redes sociales, digamos. Claro. Sí, no, o sea, si tendríamos que dar toda una definición de cadenas de azúcares, que tenemos monosacáridos, disacáridos, la haces muy larga, tratás Me perdiste. de acortarlo un poco. ¿Querés dar Sí, como sí. una definición muy, muy básica de lo que es un carbohidrato? No me quiero poner Oh. así en la No, química, no, pero sí sí, sí, de decir, che, los carbohidratos, primero un poco como lo hablamos en el capítulos anteriores, son nuestra principal fuente de energía. O sea, es tipo, exactamente. lo primero a entender es eso. Tipo, no es, no, tengo que dejar los hidratos de carbono para X. Bajar de peso, bajar de grasa, comer mejor, bla. Eso es el primer concepto que hay que agarrar, creo Sí. yo. Y no solo que es principal fuente de energía, sino que es la que tu cuerpo pide por excelencia, la que más le conviene, la que más le rinde a nivel La más efectiva. glucosa en cerebro, en músculo, en hígado. Es la más efectiva, la vía. Cuando faltan los hidratos, es más, el cuerpo tiene otras vías para tratar de conseguir esos hidratos, o sea, para tratar de transformar el resto de compuestos en glucosa para poder usarla como energía. Entonces, nada, es algo fundamental Claro. que necesita el cuerpo. Es entender que la glucosa o el glucógeno, que son los derivados que nosotros usamos, o sea, nosotros usamos los hidratos de carbono para generar estas fuentes de glucosa y glucógeno en nuestro cuerpo. Si no los consumimos, los vamos a obtener de otras formas porque el cuerpo es inteligente y encuentra maneras para hacer que funcione a expensas de nuestras cagadas, digamos. Claro, exactamente. No lo podrías haber definido mejor. Y bueno, yendo a entender un poco más tema hidratos de carbono, primero que nada, a nivel lo más grande en lo que se separa el mundo de los hidratos de carbono es entre simples y complejos. ¿Qué pasa? Cuando la gente habla de hidrato de carbono, no está hablando de hidratos de carbono per se. Está hablando de hidratos de carbono Hidratos de simples. carbono simples. Siempre. Claro. Sí. Y, y ahí es cuando ya empezás a dejar de lado a lo que sería la mejor parte de los hidratos de carbono. Claro, la fundamental y la que nosotros promovemos cuando decimos consuman carbohidratos. Claro. La diferencia principal entre los hidratos de carbono complejos y los simples es la fibra, al fin de cuentas. Después hay muchas más, o sea, son la diferencia entre hidratos de carbono simples y complejos, más a nivel bioquímico, digamos, es que Claro, son eso cadenas te iba a más decir. largas de hidratos de Claro, carbono. los complejos son, claro, sí. Cadenas más largas, los simples son cadenas más cortas, que suele ser la glucosa y bueno, y el azúcar per se. Son cadenas simples, justamente por eso. Claro, O sea, sí. Es va lo ahí que más que nada. los simples son mono y disacáridos Disacáridos, claro. y los Y complejos después son los poli. complejos que son, claro, que ahí entran almidones y fibra también. Exacto. Que Para eso. ahí es cuando se va complejizando. Que vale aclararlo también. En el mundo de los alimentos, ponele que por entre comillas naturales, no es que hay simples o complejos los alimentos, sino que es una mezcla. Tipo, no Claro, es. conviven en una matriz. Cuando nosotros los Exacto. definimos es por la mayor cantidad
que tengan de uno. Si decimos alto en fibra, no es que 100% fibra de esto. Claro. O vamos al ejemplo de la Entonces, fruta. La manzana, por decirlo de alguna forma, es más compleja si la comes entera y si le sacás la cáscara, lo simplificás de alguna forma, porque le sacás claro. Porque gran la parte. fruta sí tiene azúcar, pero está dentro Claro, de toda una matriz, justamente. exacto. Es mucho más complejo que un caramelo, en ese sentido. Es mucho menos complejo que unos porotos. Claro, exactamente. Complejo en el sentido de hidratos de carbono como más eh, amplios, por decirlo de alguna forma. Ni los complejos ni los simples son de distintas cosas, sino que se entrelazan entre sí, digamos. La diferencia es que en un ultraprocesado nunca vas a ver hidratos de carbono complejos. Claro. Son una mezcla de simples, la mayoría de Sí, las veces, que aparte vienen con grasas agregadas. Entonces, nunca podrías estar en esa definición. Cuando vamos al ejemplo de una factura, es imposible que veas un hidrato complejo. sí. O sea, lo refinan por la palatabilidad principalmente, porque también es Sí, eso, estamos en una cultura muy acostumbrada a no consumir fibra o a sacársela. O sea, de vuelta, claro. el ejemplo de la manzana, mucha gente le saca la cáscara a la fruta. A la mayoría de Eh, las frutas, vamos a sí, ser sinceros. sí, sí, sí. Esto se Y en aplica ese, también al típico ejemplo de una naranja cuando la exprimís. Ahí vos le estás sí, sacando casi toda la fibra y estás dejando solo azúcar. Por eso ahí viene claro. el problema. Y la Tampoco te fibra es estamos lo diciendo que no bueno, te puedes tomar un jugo de naranja, ¿eh? Ojo. total. Sí, sí. Y la fibra es lo bueno, o sea, o lo mejor, de alguna forma. No es lo bueno o lo malo, es lo mejor, digamos. Es lo mejor y Después, adecuado al contexto de tal alta cual. energía, poco movimiento actual y que consumismo por todos lados es la base que te va a hacer, nada, estar mejor a nivel salud, porque promueve a nivel de la microbiota, a nivel de tu saciedad. Entonces, Sí, nada, hidratos sí, sí. complejos, siempre bienvenidos. Recontra. Un poco en el capítulo de entrenamiento mencionamos que a la hora de pensar en hidrato de carbono durante el día, tratábamos de que sean complejos la mayor parte del tiempo, pero cercanos al Ujú. entrenamiento, simplificarlos. Exactamente. Eh, que también vuelve a, por ejemplo, yendo al ejemplo de sacarle la cáscara a las cosas, a la papa le sacamos la cáscara también. Muchas veces va Claro. con la impronta de no, que somos más higiénicos, que no sé qué, pero para mí es biribiri. Sí, yo la como con cáscara, pero porque me da paja pelarla, no por otra cosa. Pero bueno, ahí Bien, tengo tengo el plus, bien, rústica, ¿viste? sí, Cuando sí. decís, bueno, vamos a comer papas rústicas. Y ahí, Que son más ricas encima. gran... Al menos Sí, sí, olvídate. personalmente le dan un toque crunchy Sí, que está bueno. También es eso. Bueno, una de las particularidades de comer cosas, hidratos de carbono más complejos, es la masticación. Que eso claro, también ese condiciona, digamos, primero a nivel eh, nervioso, neuronal, cognitivo. ¿viste? Como todo Sí, sí, claro, o sea, neuronal cuando estás consumiendo favorece la saciedad también, porque es un esfuerzo mayor el tener que masticar reducir cosas. primero esa... Claro, sí. El ejemplo del chicle. ¿Viste? Uno come chicle para sacarse el hambre a veces. Sí, y a eh, veces eso es lo que tenías ganas de masticar algo, ¿verdad? claro. Y ese ejemplo de Completamente. los hidratos de carbono complejos lo que hace es justamente esa masticación te permite saciarte antes, comiendo menos, ya de por sí. Después está el tema de la fibra y de los Del volumen almidones, claro, también. del volumen, tal cual, comes Sí, muchísimo. Eh, la particularidad de la fibra y de los almidones y demás es el volumen principalmente, que también uno tiene una adaptación a nivel estómago de claro. la La capacidad que cantidad. puede comer. Exacto. La cantidad en gramos, en cantidad que ves literalmente en el plato. No de la energía que te aporta. Porque justamente son alimentos, por lo general, altos en volumen, mucha cantidad, poca energía. Entonces, al tener
tanto espacio en el estómago, que encima la fibra va a retardar que el alimento salga del estómago a ser digerido, va a retrasar justamente esa digestión, es lo que te va a permanecer, te va a mantener saciado por mayor tiempo. Por eso es que se lo Sí. recomiendo. La verdad que, o También, sea, no sé. hay 80 causas como para decir por qué es bueno Obvio, sí, te nombro un incorporarlo. par y lo más conocido como para más o menos Sí, sí, decir. no, es que me pongo a pensar en motivos por los cuales permite que, por decirlo de alguna forma, ¿querés bajar de peso? Complejizalo simple, digamos, a Exacto. nivel Sí. hidrato de carbono. Y si querés, guardate esos simples para el momento previo al entrenamiento. Si Si entrenás, entrenás, que... si entrenás. Sí, Porque si no, anda a exactamente. entrenar. Si no, claro, si no, es lo mismo. Te iba a decir que metiéndome muy poco en la parte fisiológica y en la digestión de los hidratos, para que más o menos se entienda, nada, creo que está bueno aclarar que cuando consumimos hidratos, porque el problema de la gente es que piensan que, bueno, consumo muchos hidratos y voy a ganar grasa. El proceso de la obtención de grasa a través de los hidratos viene así. Vos absorbés, consumís hidratos. Una parte va al músculo, otra parte va al hígado. Si vos sos una persona activa dentro de todo, te movés, entrenás, vos usás esos hidratos. El tema es el excedente de hidratos después de haberlos acumulado ahí, es que va a la síntesis de grasa o que se almacena como grasa para que el cuerpo después tenga energía, justamente. Ahora bien, sos una persona activa, te movés, entrenás, todo. Al contrario, vas a necesitar bastantes hidratos porque el entrenamiento es lo primero que. El músculo lo primero que agarra hidratos. Por eso tenés la base de glucógeno, que es la energía que vamos a usar en el entrenamiento, para ponerlo de una forma muy simple, en el músculo, en el hígado, y bueno, ¿Querés eso, explicar más que nada. la diferencia entre glucosa y glucógeno? Para quien no sepa. Glucosa y glucógeno. Son dos caras de una misma moneda, no sé si definirlo así, pero bueno. La glucosa es más que Van, nada... van Sí, van... en sintonía, digamos, Sí, se sí, porque retroalimentan. muchas veces pasa que los procesos que hay en el cuerpo pasan en simultáneo, solo que por ciertos momentos predomina uno más que el otro. La Sí, glucosa es más que nada, cuando hablamos de glucosa hablamos del azúcar en sangre, que tus tal cual. músculos, tu cerebro lo usan como una fuente rápida de energía. Vos comés carbohidratos, los que te imagines, y tu cuerpo lo descompone en glucosa para que pase a la sangre. Entonces, durante el ejercicio, por ejemplo, tus músculos van a tomar glucosa primero directamente de la sangre para producir energía de forma rápida, para esa contracción muscular. Contracción muscular no estoy hablando únicamente de pesas, me refiero a cualquier movimiento, vas a contraer el músculo. Tal cual. Eh, Los movimientos de la vida. Después, exacto. Y después el glucógeno es una reserva de energía. El cuerpo guarda esa glucosa extra, principalmente en músculo y en hígado. Y bueno, en hígado, la verdad lo guarda más que nada para mantener estable la glucosa entre comidas. Cuando no tiene alimento, vos tenés que tener un balance de tu glucosa a nivel en sangre justamente, como para mantenerlo. Pensemos que el cuerpo siempre va a tratar de estar en homeostasis, que es en equilibrio. Constantemente van a haber cosas que perturben ese equilibrio, entonces el cuerpo va a tratar de mantenerlo justamente. Y bueno, y en los músculos el glucógeno va a ser justamente para usar durante el ejercicio. Sí. Entonces, Y además, pensarlo como algo primitivo esto de glucógeno. O sea, nosotros tenemos esos claro, depósitos a propósito porque de por sí nuestra vida, nuestra humanidad, o sea, no está acostumbrada a tener acceso a comida constantemente. claro, nuestro cuerpo es el de un Homo sapiens que está tirado en la sabana y tiene que conseguir alimentos, se tiene que mover. Entonces hay Claro. todas estrategias justamente de años de evolución porque esta modernidad tiene 2000 años en comparación a los miles y miles de años que estamos acá en la Tierra. Entonces es complicado adaptarlo al contexto actual justamente. Tenemos todas herramientas genéticas para otro mundo completamente diferente. Sí, en realidad como que en ese sentido rompimos con nuestra fisiología o no la respetamos, digamos. Claro. Que ahí es cuando se complica a nivel salud de tipo,
O sea, como que tenemos que de repente volver a nuestra fisiología, de movernos más y de estar más activos y de comer X alimentos, etcétera, etcétera. Que ahí salen otras corrientes de tribus dietéticas, pero, pero bueno, el argumento principal está bueno. Después, cuando se van de mambo es otra cosa. Claro, exactamente. Y hablando ya que estamos en toda la parte fisiológica, no sé si querés que nos Sí. metamos en uno de los temas que es la insulina, que la gente lo Ya que toma hablamos como... de glucosa, de azúcar en Sí, sangre, o sea, porque sangre, la por glucosa eso. es lo que se le dice azúcar en sangre o glucemia, viene por consecuencia qué pasa cuando comemos esos hidratos de carbono Exacto. para que se conviertan en glucosa. Digamos, para que se rompan y se conviertan en Sí, glucosa, que pasen a la sangre y que después determinen a dónde van de nuestro cuerpo. sí, Si los usamos, los depositamos, etcétera, etcétera. Que ahí es exacto. lo Yo que ahí se tengo llama una forma justamente. siempre... Sí, Sí, yo tengo una forma muy fácil de definir a la insulina, lo estuve pensando. No de definirla, sino de explicar más o menos qué es lo que hace la insulina y por qué hay que perder ese miedo. Cuando se habla de insulina ya la gente, guarda. Que es que, bueno, nosotros comemos carbohidratos, nuestro cuerpo los transforma en glucosa, que es justamente el azúcar que va a la sangre y funciona como energía, como te dije. Entonces, cuando la glucosa sube, nuestro páncreas libera la insulina, justamente. La insulina es como una llave que abre puertas en las células y que permite que la glucosa entre a la célula y se use como energía. Después lo que sobra, primero justamente lo guarda como glucógeno en el músculo o hígado para usarlo después si entrenamos o entre comidas justamente. Y ahí si todavía sobran calorías se puede guardar como grasa. Pero entonces la insulina no es un sistema de regulación más que tiene el cuerpo. Entonces sin la insulina la glucosa no podría entrar a las células y la sangre se llenaría de azúcar. Y vos no querés que la sangre se llene de azúcar. Es más, justamente los diabéticos tipo 1 necesitan insulina porque no la pueden sintetizar ellos. Entonces, la insulina no es el enemigo. Nada, esa es 100%. mi explicación. Sí. Para mí, súper claro. Es justamente ese miedo que genera que de vuelta vuelve al mundo de las redes sociales y entender eh, como que la gente está el efecto de un Kruger de entiendo, o sea, me meto en un tema y digo, listo, ya sé todo. Tipo, la confianza está skyrocket, pa'l Eso techo, pasa mucho. básicamente. ¿Te miraste un TikTok de 2 minutos sobre la teoría de cuerdas? Soy un capo, ya sé toda la Claro. relatividad. Y no, me parece que necesitas Sí, un poco más de estudio para entender todo lo complejo que es. sí. Y pasa mucho con todo lo tema de nutrición y qué sé yo. Pero mismo esto de, no, que viste, porque después pasa muchas veces, a mí me está pasando ahora que estoy empezando a tirar datos de nutrición a veces y te vienen Sí. con la respuesta en redes, no, pero vos estás equivocado porque esta cosa funciona así, qué sé yo, y es como Claro, sí, fuente sí. TikTok, básicamente. Sí, sí, van al Y choque. claro, pero porque es esa confianza que se agarra de los conceptos que uno lee en redes sociales. Pero a lo que voy con esto de la insulina es el tema de eh, uno cuando trata de explicar cosas en redes sociales, que muchas veces ese es el error principal que pasa con los influencers o la gente que habla sin Sí, ser un profesional de la salud, o al menos sin tener la responsabilidad que conlleva ser un profesional de la salud a la hora de comunicar, es el tema claro. de no es lo mismo por decir algo, muchas veces la gente le tiene miedo a los picos de glucosa o a las glucemias Ju- altas. Justo No es era, lo después mismo, de explicar lo de insulina, quería que hables de eso, bien, sí. claro, no es lo mismo una glucemia alta que una glucemia alta constante o crónica, por decir de alguna forma. No es lo mismo, no es lo mismo una insulina alta constantemente que una insulina alta en algún momento espontáneo. Siempre que hablamos, no Exactamente. es lo mismo, de vuelta, me voy a otro lado, no es lo mismo inflamación que inflamación crónica. La gente se suele ir con que inflamación es una cosa o tipo algo episódico o algo de un día o de un momento, de repente es el estatus para todo en la vida y en realidad lo que conlleva al problema de salud es lo crónico.
Y ese crónico no se determina por un chocolate que te comas o una Claro, comida y es afuera. justamente ese crónico el que genera la patología y por lo que la gente se ataja. La gente agarra una patología, saca por lo menos de la diabetes la insulino resistencia, que es otra cosa de sostenida en el tiempo, y dice, chau, picos de insulina. No. Aparte, si fueran tan efectivo esto y tan perjudicial, todas las guías nos enseñarían a comer a través de los picos de insulina, de no mantenerlos altos. Que se te ¿Cuál? suba la glucemia es algo normal, por eso el cuerpo tiene justamente la insulina para poder bajarte esa azúcar en sangre. Si es sostenida en el tiempo, mucho tiempo, y vos abusás, ahí es donde generás la insulino resistencia y vienen los problemas como diabetes tipo 2 y otros tipos de enfermedades. Pero por picos No, no te, aislados. claro, no le tengas miedo a los picos de glucosa, porque no significan nada. No dicen nada de tu salud. No, no, aparte, vos no sabés cuando tenés un pico de glucosa, porque no estás constantemente con un coso midiéndote la glucosa en sangre. Vos no es que Tal comés, cual. a ver, subió a 140, subió a 180, ay, no, no, baja. Porque vale la pena también aclarar, tipo, de esto de las glucemias. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué la gente le tiene miedo a las glucemias? La gente piensa que las glucemias elevadas son un problema. El tema, en realidad, cuando ya es más cercano a lo patológico, digamos a la diabetes, a la prediabetes, etcétera, es cuando uno va a hacerse los chequeos de laboratorio en ayunas y Es, tiene esa cabe aclarar, glucemia en ayunas. elevada. Claro, que Sí, cuando no consume nada y tiene la glucemia o el azúcar en sangre elevada, es porque no estamos teniendo la respuesta de la insulina como debería estar. ¿Pero por qué? Porque se saturó, porque la estamos claro. laburando a tope y llega un punto que dice, no hay más, jefe. Tipo, va más por ese Estoy lado. cansado, jefe, Eh, dice. Sí. claro. Y ahí es cuando se vuelve patológico. Que ahí es como, che, Sí, no se genera de la noche a la mañana esto. Esos son 20 años de recorrido, muchas veces. obvio, sí, y de abusar y abusar y abusar en serio. Vos podés Claro. subir tu insulina todos los días un rato, tu insulina, tu glucosa en sangre, y no va a pasar nada. Es así. Pero sí, yo creo que la gente lo toma por ese lado. Vamos a la base. El chequeo médico es, bueno, glucosa en sangre, más allá de 120 me va a dar diabetes, menos de 120 ahí voy a tener una prediabetes. Y bueno, y lo ideal tenerla abajo de 100, ponele. Entonces ya se agarra de eso y dicen, ah, no, glucosa en sangre alta, Sí. Y no, háganse justamente, por eso mismo es importante, primero, no dramatizarse, no preocuparse con lo que ves en redes sociales, y segundo, hacerte estudio de laboratorio. Porque esas claro. cosas son invisibles, no te vas a estar midiendo la glucosa constantemente, andás a hacerte los chequeos todos los años para saber cómo andás de esas cosas, para ver si hay algo que Mismo trabajar. con cualquier déficit de vitaminas o lo que sea, ahí vas a tener todo. Es una vez al año que te tenés que sacar sangre. Si sos joven, querés hacerlo cada 2 años, incluso te la doy. ¿Querés retirarlo y hacerlo cada dos? Bien, pero hacételo, por favor. Claro, yo conozco gente que no se hace estudios desde antes de la pandemia. Es como, dale, amigo. Claro, sí. Eh, que bueno, conllevó a el descuidado absoluto de nuestra salud. Pero bueno, para mí el primer paso a empoderarse en la salud es hacerse los chequeos anuales. Es el primer paso de decir, Sí, che, me importa saber dónde estoy parado en las cosas que no veo. Porque muchas veces la gente piensa que lo primero y único que tiene que hacer es bajar de peso, perder grasa, que no sé qué. Pero si no claro. sabes cómo está tu glucemia, cómo está tu colesterol, cómo está tu presión, ¿de qué sirve bajar de peso? Para mí la excusa o la consecuencia va a ser bajar de peso cuando trabajes en las otras cosas. Claro, y aparte, hacerte los chequeos y saber, por ejemplo, no sé, tengo un déficit de hierro, cubrís ese déficit y va a ser más fácil que obtengas ese beneficio de bajar de peso. Porque te vas a dejar de sentir cansado, de estar capaz medio anémico y así con un montón de otros déficits que puede haber. Entonces, va a ser un win-win por todos lados. Sí. Recontra. Índice glucémico, carga glucémica. Hay gente que tiene miedo con el índice glucémico. De vuelta, Ujú. responde un poco a lo que ya estamos hablando de glucosa en sangre De los picos, elevada sí, y sí. demás. ¿Qué es el índice glucémico? El índice glucémico es básicamente cómo de alguna forma ese alimento, la cantidad de hidratos que de alguna forma consecuentemente llevan a elevar el azúcar en sangre, de alguna forma. El tema Exactamente. es Esto se lo que no... compara con un
alimento patrón, que siempre es pan blanco, arroz y ese tipo de cosas, Sí, el pero patroncito. es... Sí, sí, es medio... No es tan claro. Por Sí, eso se creó el otro concepto de carga glucémica para poder exacto. aportar ¿Qué y... son? Sí. Generalmente, ¿qué son alimentos con alto índice glucémico? Principalmente ultraprocesados, Claro. principalmente. Pero después Justamente entra, tirándonos más a la matriz de simples que a la de complejos. Los que no tienen tal cual, fibra, los que tienen más a lo azúcar, refinado. justamente. A lo refinado, a los azúcares, a los dulces, a tipo golosinas, eh, panificados, tipo faturitas, etcétera. Sí. Tipo, todo el Bollería industrial. mundito, claro, tal cual. Todo lo industrial, en cierto punto, suele elevar, tipo, suele tener una glucemia alta. Después está el mundo, o sea, que ahí entra en un gris, que son las frutas, viste, y cosas así. Claro. Eh, Guido, si me como una sandía, ¿me va a explotar el azúcar en sangre? sí. No, el tema es, claro, ahí está el problema principal, que es que adjudicamos el poder de todo al índice glucémico, cuando en realidad lo que importa no es tanto solamente el índice glucémico, sino dónde está. O sea, porque uno no come alimentos sueltos, los come en un contexto, no come nutrientes separados, los come en un alimento que capaz viene en un plato, que ese plato puede tener otros alimentos, y esos otros alimentos también pueden condicionar a cómo responde ese azúcar en sangre o esa glucemia, digamos. Exactamente. La sandía, por ejemplo, no es solamente azúcar, justamente. Tiene agua, tiene Agua, fibra, tiene fibra. claro. Y esas cosas también condicionan a la absorción de esa glucemia, de ese azúcar. La enlentece, que eso es un poco la búsqueda de la respuesta a la glucemia. Esa idea de búsqueda de que no se dispare el azúcar en sangre, de alguna forma, es lo que se hace trabajando en lo que es la carga glucémica. La carga glucémica lo que hace es disminuir la respuesta pico, digamos, haciendo que se absorba más lentamente a lo largo del tiempo lo que antes se elevaba y se absorbía al toque. Que eso disminuye también la Bien, respuesta elevada de la insulina. exactamente. También muchas veces con esto va de la mano que la porción que vos necesitas de un alimento que puede tener índice glucémico alto es una guasada. O sea, vamos al ejemplo de la sandía. Te tenés que clavar 2 sandías enteras en una comida. ¿Cuántas sandías vas a comer, hermano? Dale. Entonces, Claro, no te no da. hay que... Claro, no hay que tener tanto miedo del índice glucémico de las cosas. Aparte, si vos justamente no comés alimentos aislados y los estás acompañando de vegetales, de otro tipo de macronutrientes, fibra, proteínas, grasas, no vas a tener problema con este índice glucémico, con este posible pico de glucosa que, recordemos, tampoco un pico aislado te va a generar algo malo. No, tal cual. Y además pensarlo desde la parte de, che, ¿cómo modifico ese índice glucémico a través de la carga glucémica? A través de Claro. sumar alimentos con fibra, con proteínas, que estas justamente condicionan a la absorción de este azúcar en sangre. Ujú. Y eso es importante también tener en cuenta. Que de vuelta, es el típico ejemplo de un ultraprocesado me va a elevar el azúcar en sangre. Depende. Depende si lo comes solo o si lo comes con otras Claro. cosas. Tipo, Sí. es el ejemplo de un aderezo, por ejemplo, que sea Ujú. alto en Muy buen índice ejemplo, sí. glucémico. Si ese aderezo lo comes en una ensalada, la respuesta glucémica va a ser muy distinta a si lo comes en otro contexto, en una Claro. burga. Exactamente. Y también cabe aclarar, porque me lo han preguntado, dicho también, que la respuesta glucémica no influye directamente sobre el peso. O sea, la ingesta calórica crónica por encima del gasto
como siempre decimos, el exceso de calorías en el tiempo es lo único que te va a subir de peso. Picos aislados o incluso picos no van a tener una contribución directa sobre tu peso. Así que, tranquilo. No. La diferencia, o lo que uno suele asociarlo, ¿por qué lo asocia a eso? Es porque son comidas muy hiperpalatables y como más de Claro, eso que de otras cosas. exactamente, por Ahí eso. está. Sostenido en el tiempo y que ya, bueno, va a generar, claro, todo un contexto en el que Sí. sí vas a consumir más. Claro, Pero no bueno, culpes a la esto glucemia cabe, que de lo de comer más, básicamente. claro. Yo creo igual que también que algunos profesionales agarran esto con pinzas y también le dan mucha bola por el contexto actual de poco movimiento, alta energía en sí. Como que lo tienen más cuidado por ese lado y capaz le tienen más cierto miedo. Pero para mí está en fomentar más el movimiento en sí. También, tipo, por un lado. No es solo, o sea, está bien, sos alguien muy sedentario, podés decir que ciertos alimentos tendrías que reducirlos más que una persona que tiene gastos de energía por todos lados. Porque es lógico. Y hasta ahí, Pero... Por o eso, sea, no veo el sentido tanto. O sea, pienso más en fomentar la parte del movimiento y que tu cuerpo también es una máquina hecha para moverse, más que nada, que estar tanto atajándote de, uy, guarda con esto, guarda con y, lo otro. y no restringir también, porque la idea es que no te, que tu alimentación pueda ser copada, divertida, atractiva y llevadera en ese sentido. Y que no tiene sentido restringir alimentos si no tenés una patología que te lo obligue a hacer, digamos. Si no Exactamente. tenés No, diabetes en sí, claro, no, eso es un punto diferente. Ya cuando tenés una claro, pero patología es un caso completamente diferente. claro, y no es buscar, por ejemplo, disminuir alimentos altos en índice glucémico, por decirlo de alguna forma, si no tenés diabetes. Claro. Es eso, Aparte, básicamente. volviendo a nuestro podcast anterior, si vos elegís esos grupos de alimentos que estábamos hablando, tienen más un origen natural, nunca vas a llegar a este punto de una resistencia insulínica. Muy difícil. Ya de la Bueno, base. la gente le tiene miedo, ponele, en estos casos, a los dátiles. O a las pasas, tipo a las frutas Claro, es verdad. deshidatadas. Y es Qué como, fruta no es lo noble mismo los eso. dátiles. Claro, no, porque el dátil es pura azúcar. No es pura azúcar, loco. Más respeto con los dátiles. Sí, Que ahí entra en un mundo de, no, esto es pura azúcar. Tipo, puntos suspensivos, esto es pura azúcar. Que embolsan a tantos alimentos que no tienen sentido, porque no podés meter esos alimentos en la misma bolsa. Te ponen un sí. push pop al lado de un dátil y de una Claro, banana. sí, Y es sí. como, ¿de qué? ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas, boludo? Sí. Pero vuelve al ejemplo de, porque a veces vos ves en redes sociales, esta cosa tiene misma cantidad de azúcar que esta cosa, y es tipo, te comparan un Claro. alimento natural de un alimento ultraprocesado, y es ahí cuando Nunca entra la comparar la confusión. matriz. Siempre Claro, reduccionismo a azúcar. Misma cantidad de azúcar. Lo mismo. y es entender que azúcar, primero cuando dicen azúcar, hablan de hidratos de carbono simples, más que nada. A veces entran en los complejos y estás contabilizando dos cosas que no tienen nada que ver o responden distinto en tu cuerpo. Y también está la parte de la fibra, la proteína, los minerales. O sea, no me podrás decir que un alimento tan noble como los dátiles va a ser lo mismo que consumir azúcar refinada blanca. Digamos, Claro. no se comparan en lo absoluto. Eh, Sí, sí. a veces entra en ese reduccionismo de decir, listo, son todo lo mismo, entonces tengo que evitar los dátiles y me como 2 cucharadas de miel Claro. Es eh, una comparación muy a peligrosa rolete. porque te va a llevar a Claro, eso. Decir, ah, es lo mismo, sí. listo. Claro, si es lo mismo, ¿para qué cambiar? Digamos. Sí. Yo todo esto lo traía a colación porque en un congreso justamente me pasó de una nutricionista, no sé si de renombre o no, tampoco me acuerdo el nombre, no es por difamar a nadie, pero escuchabas que en el discurso era bastante pro keto.
y como que decía, no, por todo el contexto actual nosotros tenemos que reducir los hidratos y como que los trataba del enemigo y estaba constantemente comparando y diciendo, no, pero la población general no es deportista, entonces, ¿por qué le vamos a dar hidratos? Y es como, no es el camino ese, para nada. O Obvio. sea, La si gente querés llega. La gente llega. fomentar más el movimiento, pero me pareció un mensaje muy, muy malo. Sí, me enerva. A mí me enerva, la verdad. Sí, sí. Eh, por suerte hay nuevas camadas de profesionales que se informan y que Sí. tratan de hacer las cosas bien y de fomentar un buen vínculo con los alimentos. Eh, eso me dio un poco de esperanzas en la nutrición últimamente. Sí. Eh, No, aparte de la cantidad de contextos que hay, justamente. O sea, las sí, cantidades van a variar demasiado. si tienen dudas del índice glucémico o de esas cosas, pregunten o dejen en los comentarios porque nos interesa que quede claro qué tiene sentido, qué no tiene sentido profundizar o saber. Porque a veces se piensa que tenés que saber un montón de nutrición para hacer las cosas bien y en realidad es mucho más simple que, Claro, que lo que exactamente. se Es más, comenta en redes sociales. prefiero que busquen informarse y tratar de hacerlo por su cuenta también, no es una mala opción. El siempre tener información, es más, tendría que haber más conocimiento general sobre nutrición en la población y así iríamos a mejor. Pero si quieren No consultar habría con boludos en redes profesionales, sociales. aceptamos mensajes en DM. Sí, tampoco, no habría boludos, es verdad. Miedo a las harinas. ¿Qué son las harinas? ¿De qué me estás hablando cuando decís harinas? ¿Qué es harina versus lo que se piensa que es harinas? O lo que se dice que es harinas. Harina, Sí, sí. si buscas la definición en la Real Academia Española, es un refinado a base de... Tipo, es una semilla, un cereal, una legumbre, etcétera, refinado. Al nivel que queda como un polvillo. Eso es una harina. Exactamente. Lo que se dice que es una harina es un, generalmente, panificado industrial a base de trigo. No tiene nada que ver con lo que es una harina realmente. Pero, Me encantó, sí. a nivel cultural, lo asociamos con que eso es harina, primero porque la única harina que conocemos es la de trigo y es la única que Es la de consumimos trigo en y general. es la del 99% de las cosas. Todas las Claro. facturas hecha de harina. Mayoría de las pastas hecha de harina. Panificados, lo mismo. Entonces, sí, Argentina sí, está somos trigo, somos 80% trigo sí. en Y de ese ahí sentido. famosa frase como tengo que dejar las harinas. No, estuve cortando las Claro. harinas y bajé X cantidad. Justamente. Mm, sí. Y también, para mí, voy a juntar votos para que dejemos de decir harina común a la harina de trigo y que digamos efectivamente harina de trigo. Claro. Tipo, dejemos de considerar que la harina común, o sea, que existe una harina común. Eh, Claro, y el día es que la que rompamos más se con usa acá. eso, La harina heteronormativa. claro, tal cual. Rompamos con ese mito, entendamos que la harina es solamente una estrategia técnica industrial para refinar un producto natural. eh, y a partir de eso podés hacer lo que quieras con esa harina. Más y no está refinada. O sea, no es lo mismo una harina refinada que una harina refinada, que una harina integral, que una harina de legumbres, que una harina de semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Si querés hablar de panificados industriales a base de trigo, decir es así. Prefiero que le digas así de complicado. Voy a dejar los Claro. panificados Creo que tipo. acabas de abrir muchos ojos con esto. Y Claro. también la opción de que una harina refinada la mezcles con otro tipo de productos y también baje ese posible pico de glucosa que te va a dar o en toda la matriz tengas una parte refinada, una parte más compleja, una parte con fibra, y tampoco va a pasar nada. Cabe aclarar. Hacer una mezcla de harinas, esa respuesta glucémica, ese índice glucémico, esa respuesta a la insulina cambian. Porque estás complejizando lo simple, al fin de cuentas. Exactamente. Y también Que por lo que suerte, decíamos antes, industrialmente, ¿con qué consumís esa harina? tal cual, tal cual. Eh, sumarle fibra, sumarle legumbres, o de vuelta, proteínas, grasas, Claro, o sea, sí, grasas tipo grasas. piolas, no grasas, Sí, sí. eh, Saturadas. Sí. facturas, claro. Eh,
Pero de ese lado, o sea, por decirte un ejemplo básico, está mal comer, ¿cómo se llama? Un mignon, una baguette, tipo un Sí, pan sí. blanco, no sé Tipo, qué. el clásico pan de panadería, Claro, ¿está tiracitas, mal? cosas así. No, no está mal, depende con qué lo comas. Si comes Claro, pedís pancito con medio dulce de kilo de pan y leche, lo comes así. si Sí, comes un pancito con dulce de leche, la respuesta glucémica va a ser alta, porque no tenés ni proteína, ni fibra, no estás metiendo nada que acompañe a amortiguar esa respuesta glucémica. Que eso no quita que no claro, esté encima le mal. estás potenciando. Claro, tal cual. Pero eso no. O sea, vale aclararlo. Comer pancito con dulce de leche no está mal. Lo que capaz no es lo mejor es Exacto. desayunar pancito con dulce de leche todos los días. Y que esa sea tu hábito. Exactamente, Ahí es bien. cuando se desarrolla la diabetes, el exceso La de insulina masa resistencia y todo esto. adiposa, claro, tipo, todas las cositas que no queremos tener. Si querés sumarle de repente una frutilla cortada arriba de ese pancito con dulce de leche, ya estás haciendo algo. Tipo, sé que parece, no, que no estás fomentando la salud, es mejor que el pancito con dulce de leche. Sumá cosas, tipo, ¿no? Que no te Sí, reduzca a, no, que si no como yogur griego con granola proteica y no sé claro. qué, fallé. Justamente me No, parece un... Este ejemplo me parece perfecto para hablar de otra cosa, que es que muchas veces cuesta incorporar nuevos alimentos o capaz nuevas, claro, fuentes que antes no usabas. Entonces, agarrar algo ya conocido y sumarle ese extra es una forma de vehiculizar esos alimentos que vos no estás acostumbrado a consumir. Y eso puede dar a que en un futuro, oh, me como la frutita sola, me como la frutita en un yogur, me como... Y ahí llegás a todo eso. está el ejemplo de típico de... Esto es algo que consejo, estrategia alimentaria que aplico mucho Sí. cuando la gente me dice que tiene antojo por lo dulce, más allá de si Ujú. lo tiene o no y cómo trabajar en el antojo con el dulce, que es otra Sí, cosa, sí. cuando tienen mucho antojo por dulce, yo lo que les digo es, si querés comer un chocolatito, sumale fruta a ese chocolate. Tipo, o sea, no tenés que sacar el chocolate o lo que sea. Yo hago Tipo, exactamente lo mismo y tengo muy buena respuesta en el post de que con eso como que quedan ahí contentos y no agarran más y no se pasan de, me bajé todo un claro, chocolate. claro, Buena termina respuesta eso, lo me gusta mismo bastante. Sí, sí. con las Oreos, por ejemplo. Súmale banana Claro, sí, sí, cortada, sí, no, es... tipo, o la que sea, te sacás los gustos de todo y estás como sumando las cosas que capaz te cuestan después por fuera. Si lo que te cuesta es incorporar fruta, pero sos adicto a las Oreos, por decirte algo, eh, te haces todo un sándwich de Oreos con banana. Arre. No, pero Bueno, tipo, justamente. Sí, sí. claro, rarísimo. Pero buscarle la vuelta, o sea, en ese sentido, de che, ¿cómo hago para sumar fruta en algo que disfruto? Tipo, Claro. de eso se trata, de ir sumando de a poquito porque tu paladar va a cambiar a medida que le vayas dando estímulos de cosas que todos sabemos que están buenas, no es que es tipo algo que te revelación. Al menos que le tengas miedo a la Me gustan mucho fructosa. las Oreos. Claro. Uh, Que cayó si el tiene tema mucho. nomás. Claro. O sea, si le tenés miedo a la fruta Digamos. por la fructosa, ¿qué es la fructosa? ¿Soy malnutrición? Vamos con el gran tema, fructosa. Ay, ay, la fructosa, el quilombo que se arma. Bien, la fructosa es un tipo de azúcar que lo podemos encontrar en dos lugares más que nada. Yo lo divido así. Lo tenemos en la fruta natural, manzana, naranja, banana, uvas, frutas en general, que recordemos, no es lo único que tienen las frutas, por favor. Y después, el problema, azúcares agregados en productos industriales. Jarabe de maíz de alta fructosa, miel en exceso, gaseosa, jugos, postres, etcétera. La diferencia más que nada es el contexto que viene alrededor de la fructosa y la cantidad de fructosa que hay. Porque la fruta viene con fibra, viene con agua, viene con vitaminas, con minerales, polifenoles. Entonces, primero que la cantidad de fructosa por fruta no es tan alta y aparte tiene esta absorción lenta Esa y la matriz glucosa que en lo zona. hace más. Claro, esa matriz que apoya que no
a que no sea un pico justamente o que entre así todo de una. Y también, por otro lado, tenemos a la fructosa libre o agregada en bebidas y productos de la industria, que no te llena, no sacia, puede favorecer que comas más sin darte cuenta y están en una cantidad considerable. Entonces ¿Cuál? ahí es donde viene el problema, más que nada. También la fructosa, el tema es que tiene un tipo, no me quiero meter tan técnico, pero tiene un tipo de absorción diferente al de la glucosa. La fructosa va al hígado, no, la glucosa va directo a la sangre. Y la fructosa va al hígado, tiene ciertos tipos de transportadores que justamente en demasía, en alta cantidad, justamente en alto consumo de productos ultraprocesados, trae ciertos problemas ahí al colesterol, a las grasas y a todo el quilombo justamente. Ahora bien, es en estas altas concentraciones donde hay problema. En la fruta, muy difícilmente tengas un problema por la fructosa, por consumir frutas. A menos que te claves 50 bananas por día. Sí, se demoniza la fructosa por algo que en realidad no es culpa de la fructosa, es culpa del contexto en el que se consume o el exceso en el cual se extrae a través de un proceso, porque la fructosa naturalmente no es que está en altas cantidades en un alimento, por decirlo de alguna forma. Tipo, la banana no es alta en fructosa como un Justamente. jarabe de maíz de alta fructosa. Anda a comerte una Que está cucharada de aislado. jarabe de maíz de alta fructosa. Tipo, vas a ver Quedas cómo no podés. empalagado hasta pasado Claro, mañana. la También esto quedás. va, porque quiero aclararlo, perdón que me ponga un poco técnico, pero hay un estudio en particular, estuve haciendo mi research, Stanhope et al. De la Journal of Clinical Investigation de 2009, me lo anoté porque si no, no me lo iba, que había encontrado que personas con sobrepeso, este es el tema, personas con sobrepeso que tomaban bebidas endulzadas con fructosa, los pusieron durante 10 semanas y vieron que aumentaron grasa visceral, aumentaron triglicéridos y aumentaron más grasa en hígado. Que esto traía todos los problemas metabólicos habidos y por haber. Pero justamente esto fue en personas. Primero, ya tenían sobrepeso y que lo consumían en bebidas endulzadas. El otro grupo, que era de personas normalitas o incluso con sobrepeso que consumían frutas, todo lo contrario. Por eso no tenemos un solo estudio que nos diga no incluyas frutas en una alimentación saludable. Entonces, claro, vos te agarrás de un dato, de un estudio random, y lo interpretas como querés. Y en base a eso es toda la desinformación que viene después. Entonces, este habla, este otro habla, y se arma todo El esto. famoso cherry picking. Exactamente. Sí. Eh, Algo que me está pasando, que eso es un dato de color, eh, sí. es muy de la comunidad keto carnívora, creo yo. Está muy en auge, que eso me sorprendió. Tipo, obviamente son todos hombres los que hacen dieta carnívora o quieren hacerla. Malditos hombres, arruinan todo. Sí, malditos y sensuales hombres. Arre. Eh, no, algo que me pasa mucho a mí, que yo justamente llevo una alimentación a base de plantas, soy vegano, etcétera, Ujú. me hacen muchos comentarios de, no, que está lleno de hidratos y que eso es malo y que no sé qué, o sea, como que comer muchos hidratos de carbono son malos. Como ya explicamos antes, vale volver a aclararlo, no importa tanto el comer muchos hidratos o no, si están bien, o sea, si son buena calidad, si están bien administrados, si tiene sentido en tu alimentación, si estás en movimiento, si tienen fibra, si tienen almidones. No es lo Claro. mismo todos los hidratos. Los hidratos no lo puedes embolsar en estás consumiendo muchos hidratos y ya. Porque hay un montón de contextos en los que es completamente racional que más del 60% de tu energía venga Por de hidrato de favor. carbono. Iba a decir eso. Sí, exactamente. Fue Tipo, así por mucho tiempo en toda la vida del ser humano. Hacer es algo básico. Yo creo que esto va de la mano con una idealización de un cuerpo súper musculado en un contexto muy aislado, como pueden ser ciertas disciplinas de estética, donde hay un recorte de hidratos o cuando hay recortes de peso en, no sé, en deportes de contacto y demás, que son situaciones muy particulares y para cierto objetivo. Eh, Hay una estrategia en estética en reducir grasa o en reducir hidratos. Obvio, sí. También viene con esto de que
en ciertas dietas restrictivas, la gente ve un descenso de peso, que me parece clave aclararlo, y es que por cada gramo de hidrato de carbono, tienen 3 gramos de agua que se acumulan. Entonces, esta pérdida de peso rápida suele ser de agua, no de grasa. No es que es mágico. Vos ves un súper descenso en la balanza, pero claro, no te estás poniendo a analizar qué es ese descenso de peso. Ya le atribuís le atribuís el efecto positivo a la dieta restrictiva y le atribuís el efecto negativo al macronutriente. Nefasto, por donde lo veas. Sí. Atención, gente que lleva una dieta keto o piensa que la dieta keto es la solución a bajar de peso. Esto mismo que dijo Manu es el principal motivo por que la gente piensa que la dieta keto funciona. En realidad lo que pasa es justamente, uno pierde muy rápidamente agua, peso en agua, porque restringe el hidrato de carbono. Pero no pierde grasa. No es así como funciona. Y no perdés grasa tan rápido tampoco. Eso solo funciona con déficit Sí. calórico. ¿Podés hacer déficit calórico con dieta keto? Sí. ¿Es necesario? No. Opcional, básicamente es la opción. ¿Qué pasa Opcional. con la dieta keto? Muchas veces lo que surge o las problemáticas, además de este tema de consumir menos hidrato de carbono y bla, es que es difícil comer en ambientes sociales. Llevar una dieta keto en ambientes sociales es complicado. eh, Porque es alta en proteínas, en grasas. eh, de vuelta, volvemos a la cultura argentina. Somos 80% trigo. Tipo, o sea, está en todos lados. Es muy difícil poder aplicar, digamos, esos conocimientos o esas elecciones alimentarias a través de una dieta keto. Muchas veces pasa que, de vuelta, beneficios de la dieta keto a veces son beneficios por omisión. Empiezo a comer mejor Exactamente. por consecuencia de dejar las harinas, las azúcares, que en realidad son hidratos de carbono simples o ultraprocesados, y vemos los beneficios de llevar una alimentación más natural. Claro, te acercas más a alimentos naturales, entonces es obvio que vas a bajar de peso. También algo que le veo negativo a la dieta keto es que al restringir ciertos grupos de alimentos como la fruta, ciertos vegetales y demás, es que te estás perdiendo una densidad nutricional a nivel vitaminas, minerales y nutrientes que no te lo van... O sea, que estabas perdiendo de dónde agarrarte para poder sumar, ¿entendés? Mismo, ¿de Yo dónde viene la dieta conozco, keto? Sin meterme tanto, es una dieta específica para ciertos tipos de epilepsia refractaria que tenía buen, pero es un contexto muy puntual. Después, bueno, se vio eso de que algunos favorecía la pérdida de grasa por justamente estos beneficios por omisión que estamos hablando, pero nada mágico. no, y además es eso, si te informás por redes sociales la podés hacer mal. Puedes consumir muchos alimentos de origen animal que capaz están elevados en grasas saturadas, que elevan tu colesterol, que eleva tu eh, chance de tener un accidente, plaquetas de accidente Sí, cerebrovascular, etcétera, etcétera. Conozco encima, dentro de esas consecuencias de no hacer las cosas bien o hacerlas sin supervisión de un profesional, de gente que perdió el periodo. Tipo, o sea, mujeres que se quedan sin el claro, periodo temas, por sí, hacerlas sí, de temas muy puntuales que... tipo, claro, o sea, de vuelta. ¿Querés hacer dieta keto? Hacela con un profesional. No tenés que hacer una dieta keto para bajar de fin. Exactamente. Esa es el criterio básico. Sí, es una Después si estrategia decís, más no, que no sé qué. No es una de fórmula restrictivo, sí. mágica. A eso vamos, digamos. Sí. Y generalmente va, Lastimosamente, claro, y no, generalmente va a contracorriente de la dieta recomendada por todas las entidades, eh, todos los consensos nutricionales y profesionales. exactamente. Ujú. No te Vi va... que te... sí. No, vi que en tu Instagram recientemente te refutaban y te decían, y la parte cognitiva de la dieta keto, no me quiero meter tanto en dieta keto, pero tenía que traerlo. Es que vuelve un poco a lo que dijimos antes. A veces ese es un beneficio por omisión. O sea, no tengo idea. O sea, no hay ningún paper que diga que hay Sí, beneficios sí, no hay... cognitivos de hacer una dieta Y keto. también es muy difícil medir beneficios cognitivos. En, Claro, es... o sea, en la ¿Qué parte es? práctica, es Tipo... muy difícil. Claro. Eh, Tipo, hay un estudio en el que le decían, che, ¿estás más lúcido? Sí.
Tipo, estoy más veloz. Tengo mejores reflejos. Te creo, amigo. Eh, tipo, es como muy difícil. O sea, siempre cuando piensen en, che, hay evidencia de esto, es, tengo que agarrar un grupo de gente, más de 1000 personas generalmente, testear estas cosas, medirlas y ver si tienen significancia frente a otras cosas. Si es un efecto aislado de consecuencia de esta acción que estamos haciendo. Es muy difícil en la ciencia aislar esas cosas y medirlas Sí. y ver que no sean subjetivas. Y Ese también es el no mayor problema. alcanza con un solo estudio. Tiene que haber un grupo de muchos estudios con diferentes contextos, ponerlos en lo que se llama justamente un metaanálisis, que es un conjunto de estudios. O sea, muchos estudios de 1000 personas donde tenga una relevancia significativa, donde los procesos estén bien estructurados, la muestra no esté afectada por causas fuera de lo que se está planteando, de justamente únicamente la dieta keto, que no haya una interferencia en la percepción, en un montón de cosas que es muy difícil que haya consenso. Si no hay, ya de base no hay muchos estudios de esto, no, no sé si hay alguno, la verdad, no tengo idea. No, no he buscado, pero tengo entendido, no, no hay mucho y debe haber No, poco y son nada. experiencias personales. Ese es el tema. No sé si cuento Son, más de 5, ¿entendés? Ya, y ya me da a decir, bueno, no podemos afirmar nada de, sí, alguien que te salga a decir, ¿tiene beneficios cognitivos? No, no podés dar esa recomendación si no tenés data de nada. no, y también recae de vuelta en los sesgos de uno que quiere creer que esto es la solución, digamos. Sí, Porque o recae en queremos cierta que... experiencia personal que le atribuís a, bueno, a mí me sirvió, pero no sabés por qué te sirvió. Entonces no le puedes decir a Pepito que haga lo mismo porque le va a servir, con solo basándote en tu Sí, experiencia personal. claro, no recomienden cosas sin fundamento, porque estamos hablando de salud, no estamos hablando de deportes, tipo, tengo ganas de hacer este deporte. No, está buenísimo, yo Claro. lo pasé re bien, que no sé qué. Eh, tipo, con precaución las cosas, loco. No hagan boludeces. ¿Los edulcorantes son buenos, son malos? ¿Qué son los edulcorantes? Justamente. Porque también hay un concepto de vuelta. Los edulcorantes son muchas cosas, no son todos iguales. Hay derivados naturales Hay y derivados mucha artificiales. cantidad, claro. Hay calóricos y no Tipo, calóricos, algunos aportan cierta cantidad de claro. energía, otros no aportan energía, hay vías diferentes, son todo mundo. Es lo mismo que con los hidratos de carbono, cae todo en el mismo paraguas, digamos. Sí. Y frente a ese lado, bueno, cabe aclarar, esto es un detalle boludísimo, pero es importante. No todos los edulcorantes son, tipo, cuando vos comprás sobrecitos de edulcorante o cositas así, no son de uno solo. A veces son combinaciones y hay, de Claro. vuelta, estos calóricos o no calóricos. Si vos querés consumir un edulcorante que no tiene calorías, fíjate cuáles son los ingredientes, no solamente en lo que dice en la parte del frente, sino tipo en el reverso, Claro. en la tabla nutricional Muchas también. veces, sí, algunos capaz te dicen, cuando hablan de bebida cero, es que tienen, creo que, esto creo que es por consenso, pero cuando tienen menos de 3 calorías, creo, por gramo, te lo toman también como si fuera cero. Entonces, pero bueno. Claro, sí. Bueno, a ver, edulcorantes, ¿son buenos, son malos? ¿Me van a dar cáncer? Porque se habla mucho de esto, son todos cancerígenos, son... no... Sí, yo prefiero tomarme la coca común porque el acero me va a dar cáncer y me voy a morir y no quiero. sí, sí, sí. Entonces, no, claro. Si está en la industria, una dosis prudente nunca te va a matar, te va a hacer un super mal. No hay toda una conspiración gigante para que vos te mueras. No funciona tan Sí. así. Es bastante No, hija de puta la y también, industria, pero no al punto de matarte. claro, no te sirve, no es rentable matar gente. Claro. Sí, sí. Pero también aparte de esto, a veces se asocia con cáncer y qué sé yo, y en realidad es cuando no se comparan bien las dosis de consumo con las dosis de riesgo. Claro. Como cuántas, por decirte algo, cuántas latas de gaseosa dietética con Te matan. edulcorantes tenés que Sí. consumir para tener consecuencias de cáncer. Son tipo... Sí.
No me acuerdo Sí. ahora la cantidad, pero No, sí, es como era... que te diga 100 por día, una cosa así, o más, Claro, porque está sí, exagerado, sí, sí, sí. es una Como locura. dale. ¿Quién hace eso? Vuelve a lo mismo de la sandía. Se Sí, agarra sí, de la un dosis. factor, de un dato random para dramatizarlo y pegarse en redes sociales cuando en realidad la realidad es otra, digamos. No Claro. es tan Ahora bien, así. Sí, sí. No, sí, digo, esto no da a que sea una recomendación de dejar de tomar agua y empezar a tomar gaseosa cero, justamente. Porque no, parece que si negás una cosa, estás avalando la otra. sí, sí, Entonces, sí, la cosa es, para mí es muy simple. ¿Vos sos una persona que consume mucha gaseosa, por ejemplo? Yo cuando era más chico tomaba mucha cantidad de Coca-Cola, mucha, todos los días, en exceso, azúcar, energía, bajo movimiento, vas a un sobrepeso casi seguro, encima energía líquida, que no te sacia todo, vas de una. Lo cambias por una bebida cero, bien, hiciste un paso gigante, porque te sacaste un montón de energía de encima que para tu contexto te está perjudicando. Te estoy poniendo un caso particular como es el mío, por ejemplo. Me gustaba mucho la coca, bien, pasé a la coca cero, hoy en día sigo consumiendo coca cero en poco, o sea, no en la misma cantidad que antes, lógicamente, porque es algo del paso a paso, pero el ideal y la recomendación es tomar agua. ¿Por qué? Porque te hidrata y porque es lo que necesitas. Vos no necesitas la coca cero. Que sea mejor que la común, no es que va a ser la recomendación de tomar. Ahora, ¿podés tomarla? sí. Sí, no hay ningún problema. Moderá las dosis. Sí, y además, cabe aclarar esto. Da la recomendación de si estás tomando gas. O sea, hay estudios en los que se compara en una persona con obesidad o en personas con obesidad, gente que Sí, está tomando justamente gaseosa quería... con azúcar y gente que pasa a consumir azúcar, gaseosas con edulcorantes, sin azúcar, básicamente, y esa misma acción individual ayuda en la reducción de peso, porque estás Sí, consumiendo menos calorías. Así que ayuda. exactamente. En esos procesos también puntualmente, porque hay temas de paladar, hay temas de... O sea, es mucho más complejo. Y esa simple acción de no estar sumando calorías en lo que suele ser la bebida estándar, eh, ya es un cambio. Claro. Después, obviamente, el ideal, Y aparte, agua. muchas veces... Sí, muchas veces también es difícil de alguien que viene acostumbrado a consumir tanto dulce, tanta cantidad de gaseosa, a decirle pasar directamente a agua, ¿entendés? Es como un cambio que le va a costar un montón y que capaz te lo va a tirar a la mierda. Entonces decís, bueno, pasemos a la cero y trata de ir incorporando más agua también. Entonces ahí vas de Mm, a poco. Se habla sí, también de daño a la microbiota por edulcorantes. Hay varios estudios y todavía sigue todo en debate. No es para que te diga sí, mandale, mandale. Pero es... En dosis normales, justamente, te digo, yo no mismo, es... yo la consumo, porque me gusta. Está bien, en dosis, en ciertos momentos y qué sé yo, pero... Sí. Y además, primero, en dosis normales, o sea, a veces se dramatizan esas cosas, pero también desde la parte de decir, el que consume, por traer tu ejemplo dietario, por decirlo de alguna forma, Ujú. el que consume unas bebidas con edulcorante, gaseosas con edulcorante o cero o lo que sea, generalmente no consumen alimentos, hidratos de carbono complejos, altos en fibra, con prebióticos, probióticos y demás. Claro, el Hay contexto un que va aparejado lineaje en también, sí, patrones sí, alimentarios que también condicionan la diversidad microbiana, digamos. sí, Eh, sí, a ver, es aumentar la diversidad de tu dieta y no te comprometas tanto en si los edulcorantes son buenos o malos en ese sentido. claro. Eh, Al final de Mismo cuentas si a la clave vos siempre te es la sirve para diversidad. mantener este nuevo régimen, por algo así, esta nueva incorporación de hidratos Incorporar mejores complejos. hábitos. Claro, Si te ayuda en el camino, es por ahí, básicamente. sí. Ujú.
Pero no, También se habla no un hay mucho poco más que de, eso. bueno, vamos a aclarar ciertas cosas. ¿Te eleva la glucosa en sangre? No, no te eleva. Sí tiene cierto efecto a nivel neurológico, paladar, de que estás recibiendo lo dulce más que nada. Es adaptar el El paladar, justamente. estímulo. El Sí. estímulo sigue estando sin la parte de energía. A mí me parece un gran invento igual de la industria cierto contexto. La verdad. Sí. Eh, Es que ayuda al fin de cuentas, quieran o no, los haters de los edulcorantes, Corantes. ayudan en consumir menos calorías. En una sociedad que está obesogénica. Tipo, no le busques tanta vuelta. No tenés, si sos una persona que no tiene problema con consumir, no tiene una adicción, por decirlo de alguna forma, al consumo de ultraprocesados, hiperpalatables y dulces, capaz el edulcorante no es para vos. Claro. Tipo, Sí. tiene un contexto en el que tiene sentido y ayuda. Fuera de eso, opcional. Es lo mismo Ujú. que el ejemplo simple, infusiones. Infusiones, mate, té, café, lo que sea. Mejor sin azúcar. Tipo, así como viene. Si sos Claro. de consumir con azúcar, capaz está bueno pasar a edulcorante por un tema de decir, che, dejo de sumar calorías invisibles. Claro. Va más por ese lado que el absoluto de entonces, tipo, los edulcorantes son malos. No, la diferencia tiene que ver con el ideal y el proceso, el progreso, etcétera, etcétera, de cada persona. Sí, En de ese mantener un sentido. cierto balance también. Y de Claro, nuevo, tampoco es la recomendación. Vamos, los edulcorantes, lo sí, mejor del mundo, no tomes cosas. No, no. claro. Obviamente Es que la que, recomendación. Para mí la recomendación se hace sobre el ideal. ¿Qué tiene que sí, recomendar la guía? ¿Qué cosa? Que consumas agua, porque es lo que te hidrata y lo que necesita tu cuerpo. Tenés estas aristas para vehiculizar y que se adapte a tu contexto. Usa las herramientas que tengas y de la forma correcta. y el edulcorante también, o sea, se usa para recetas dulces, o sea, no es tipo Claro, solamente eso en bebidas. justamente. Sí, sí. No, Eh, claro, es verdad. Sí, que de sí. vuelta está lleno de recetas con budines o tortas con edulcorantes y qué sé yo. ¿Es lo mejor? No, qué sé yo. O sea, la idea es que esas recetas dulces no sean parte de tu consumo diario. Pero de Claro. vuelta, Si el recae en la edulcorante en esas expectativa y la recetas, realidad claro, si el edulcorante en esas y la recetas te transición. ayuda a incorporar el resto de nutrientes, más Sí, fibra, carbohidratos más complejos, ciertos alimentos que antes no consumías, lo puedes usar como estrategia, claro. justamente. Sí, Es como si merendás un cheesecake y pasás a un claro. cheesecake con endulzado con edulcorantes. ¿Va a ser mejor? Sí, capaz lo mejor sería que comas un pan integral con hummus y tomate y Claro. cositas. Ujú. Pero es un paso a algún lado, buscando sumar cositas y cambiar nuestra forma de alimentarnos. Eso es más importante que otra cosa. No hay mucha más vuelta que darle en ese sentido. Sí, sí. Exactamente. Perfecto. Bueno, gente, seguimos terminar esta masterclass de carbohidratos. Me parece muy, Espero muy que... fructífera hablando de frutas. Sí, muy fructuosa. Muy Eh, fructuosa. Espero que hayan tomado nota, que no se preocupen tanto, que no dramaticen o demonicen a los carbohidratos, que los incorporen con conocimiento, que complejicen lo simple, siempre que puedan. Y nos estaremos viendo en el próximo capítulo con más datita y más No información. sabemos qué, pero algún tema de nutrición que haya controversia, ahí Sí. siempre vamos a estar. Así que Denle nada, like, si suscríbanse, comenten, coméntenos si quieren que hablemos de algo específico y estaremos volviendo. exactamente. Sean felices, si necesitan algún edulcorante, no se van a morir. Y nada, me voy a comer unas frutillas que necesito la fructosa. Necesitamos esa azuquita. Ajá, Sí, ya. nos vemos. Adiós.